noches, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, esto es Andalucía Debate. Yo estoy encantado de estar aquí, de iniciar una semana más con todos vosotros. Es nuestra 9ª semana, ya llevamos 2 meses y una semanita que comienza hoy. Después del puente, del macropuente, del acueducto, de lo que queráis llamar, vamos a encarar lo que ya viene a ser la recta final de este año, de 2011, que va a traer muchas novedades. Entre otras, nuevo gobierno, así de claro. Ya esta mañana, ahora, bueno, lo mejor es que nos lo vayan comentando ellos mismos. Juan Carlos Jiménez Laz, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Pues sí, sobreviviendo al puente acueducto, como queramos decirlo. Sí. Perfecto. Vamos a hablar de ese tema a continuación, pero también esta mañana ya se sabía algún nombre, ¿no? Ya Sí, Mariano Rajoy, presidente ya... de Congreso y Senado, ¿no? Por fin, ¿no? Bueno, y ya también a la espera del anuncio de la estructura de gobierno y definitivamente también ya de los ministros, ¿no? Que ya están al caer. Estamos ya en víspera de todo, de desentrañar todo este oráculo. Oye, suena a esperanza, ¿no? También, que ahora, cara a estas Navidades, pues tengamos nuevo gobierno que nos haga ver las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que de alguna forma se pone el contador a cero para España. Y eso es bueno, eso es bueno. Don Fernando Sigre. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Buenas noches. Esperanza, ¿tenemos esperanza? Hombre, como no tengo esperanza, mala cosa. Mala cosa, ¿verdad? Tal como estamos, esperemos que sí. Una cosa es a nivel nacional y otra cosa es a nivel autonómico. En nuestra Andalucía todavía tenemos que decir cosas que no son muy positivas, pero bueno, el caso es que las vamos a comentar en breve, dentro de muy poquito. Saludo también a José Luis García Guillermo. ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches, muy contento, Agustín. Sí, muy contento feliz. porque este fin de semana, que hacía algún tiempo, he ido a mi pueblo, que es la línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz. Qué bueno. Y me he encontrado multitud de gente que se ha cruzado conmigo por la calle en unas horas que estaba allí y que ven el programa. No me digas. Y que me consta que es verdad porque a veces te dicen, te he visto por la tele. Bueno, eso significa que en un zapping has aparecido. No, pero me han hecho referencias de invitados con nombre y apellido, de temas que hemos tratado, del libro, es decir... gente que es verdad, que ve el programa, que lo sigue. Entonces, pues la verdad que, hombre, es muy gratificante. Una satisfacción, claro. Claro que sí. Claro que sí. Pues esperemos que lo sigan viendo. Un saludo a todos los amigos de la línea y a todos los que nos siguen día a día. ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? Don Antonio Barreda. Una eternidad. Bueno, pues yo decirte que la esperanza, el color verde de la bandera andaluza, llegue en marzo y llegue con los idus de marzo. Llegue un cambio importante en Andalucía, que es lo que hace falta. Ya no solamente en Madrid, sino en Andalucía. Que no sigamos en blanco, que es otro color también de la bandera. Que veamos el futuro con fuerza y con optimismo. Voy a repasar algunos mails que me habéis enviado. Voy a dejar por aquí, estoy lleno de papeles siempre. Fijaos, hay uno... Bueno, hola, me llamo JJ, me gustaría saber qué pasaría con todas las mafias que se están metiendo en España. Se llama José Escudero y nos habla de bueno, familias que hay en su pueblo y que hay robos y que, bueno, y que no le consideremos por eso que ve xenófobo y tal. Bueno, José Escudero, pues nosotros tomamos nota de lo que nos dices aquí, que es una reflexión en voz alta, incluso casi una denuncia. También aquí hay otra persona, bueno, el mismo José Escudero, que nos dice, bueno, ¿y qué me dirían ustedes cuando un ayuntamiento que sabe que va a perder las elecciones, eso es lo que dice José Escudero, se dedica a comprar ordenadores, creo que fueron 10, y le dijo a un hombre, pero si los ordenadores están nuevos, y contesta el señor alcalde, es igual, pero tenemos que dejar sin un duro a estos puntos suspensivos, y estas cosas pasan mucho. Eso nos dice alguien que... No nos dice el pueblo. No, José Escudero. No sé. No hace falta eso en el ayuntamiento. Fijaos lo que está haciendo la Junta con el ejercicio presupuestario. Sí. Por ejemplo, ¿no? Sí, de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. Que se ha cerrado ya el ejercicio, además, ¿no? Ahora nos contará Fernando, que el otro día nos hacía referencia a eso. Y Antonio Sanz nos lo dijo el viernes, También, ¿verdad? el viernes. Antonio Sanz nos lo dijo. Bueno, también Juan Manuel, el señor don Agustín Bravo, propongo buenas soluciones para arreglar a España y sus campos. Y nos pone, para arreglar el campo, igual es echar abono. El tío, por lo menos Juan Manuel, sentido del humor que nos falte. Y la segunda, como Rubalcaba se quedara sin trabajo, contratarlo para guardar una piara de cabras. Oye, te lo juro que lo pone, ¿eh? Bueno, vamos a ver, no estamos libres de recibir mail de gente con sentido del humor. Bueno, pues ahí está. Agustín, me gusta el programa y los debates. Adelante, son ustedes formidables. Eso era un programa de radio, son ustedes formidables, de hace ya muchos años, de la época de José Luis y mía. De Juan Carlos no, porque es más joven. Gracias. Sí. Juan Carlos más joven. No desvelemos, no desvelemos. Escucha ese programa. Sí. Bueno, y ya por último, por aquí, María Casas López. María, hemos recibido tu mail
y nos hablas, dice, no he podido sentir más que indignación cuando he leído como titular en vuestro programa el fin del enchufismo. Bueno, te decimos que nosotros no recordamos haber emitido ese titular en ningún momento. Hemos hablado del enchufismo, de la ley de reordenación, etcétera, etcétera. Dice que yo soy una de esas miles de personas a las que se nos está llamando enchufados porque es más fácil atacar al indefenso. ¿De verdad ustedes creen que con un sueldo que ni siquiera llega a los 1.000 euros somos unos enchufados? Cuando aún no se hablaba nada de integrarnos como personal de las agencias, en mi caso de dependencia. Bueno, el caso es que nos cuenta que ella estaba en paro, que su marido también, que tienen 2 hijos y que hace 3 años pues le surgió esta oportunidad y entró en la administración pública, porque son más baratos y eficaces que los funcionarios. Bueno, Marisa Casas, nos dejas tu teléfono. Lo que vamos a hacer cuando tratemos este tema, si te parece, te damos un toque por si quieres contarnos tu caso. ¿Te parece? Pero que lo hemos recibido y nos hacemos eco de lo que nos dices aquí. María Casas López. Y ahora sí ya, señores, si les parece, vamos a comenzar por el principio. El tema número 1 de hoy lunes tiene que ver con la decepción entre los hoteleros. La decepción incluso ha sido de todos. Yo creo que todos los que hemos encendido la tele o hemos salido a tomar algo, hemos estado fuera de nuestro lugar de residencia habitual, porque hemos visto que no hay alegría en el consumo. No hay nada de alegría en el consumo y eso nos indica, es un indicador muy negativo y muy triste. Almudena, cuéntanos. Hola, muy buenas noches, Agustín, buenas noches a todos. Terminamos este acueducto Puente de la Inmaculada y de la Constitución con cifras nada alentadoras para el sector turístico, y es que el sector hotelero ha registrado cifras en torno a las que registra normalmente un fin de semana. Sierra Nevada es la única que se salva con una ocupación en torno al 70%. La crisis económica, la cercanía de la Navidad y los días festivos que han caído en martes y en jueves han diluido estos días de descanso. El sector turístico cerró ayer un puente que no ha estado a la altura de lo que se esperaba. La ocupación hotelera apenas ha situado entre el 65 y el 70%, un porcentaje más bajo incluso que cualquier fin de semana normal. Los días de fiesta de la primera semana de diciembre se basa exclusivamente en el turista español. La crisis, con 5 millones de parados, la proximidad de la Navidad y la mala disposición de los días festivos ha hecho que el puente se diluyera y ha dejado cifras de ocupación muy desalentadoras en destinos de interior como las sierras de Grazalema o Cazorla, tradicionalmente muy demandadas en estas fechas. La ocupación de estas 2 zonas en otros años han rozado el lleno y la ocupación ahora no ha llegado ni al 35%. En algunos hoteles ha habido incluso menos ocupación que en un fin de semana. El macropuente de la Constitución y la Inmaculada ha dejado un mal sabor de boca al sector turístico. Ha sido el peor puente de la última década. Sin embargo, no todos los destinos andaluces han salido igualmente parados. Sevilla, capital, ha capeado el temporal gracias al tirón de la final de la Copa Davis, que coincidió con el principio del puente. La zona que mejor se ha comportado, aunque no ha llegado al 70% de ocupación, ha sido Sierra Nevada. La falta de nieve en otras zonas y la ansia de los esquiadores, que cogen las primeras oportunidades de practicar su deporte, han propiciado unos resultados aceptables en la instalación invernal granadina. Y es que la crisis, los festivos en martes y en jueves han diluido el periodo vacacional de diciembre. Bueno, pues estaba yo comentando ahora mismo en las colas de este vídeo que yo es la primera vez que estoy viendo realmente la crisis cara a cara. Este puente para mí ha sido, creo que ha debido ser trágico para los hosteleros y para los hoteleros en general. Bueno, no ha sido muy bueno precisamente porque están hablándose de ocupaciones de en torno al 35, en algunos casos 40%, es decir, que es muchísimo menos de las expectativas normales con respecto a años anteriores. Además, con el inconveniente añadido de que han reforzado sus plantillas, porque no hay que olvidar que ahora mismo no estábamos en temporada turística, entonces refuerzan sus plantillas, con lo que aumentan el gasto, aumentan los costes y reciben menos ingresos de las expectativas, con lo cual esto se puede traducir realmente en una situación muy dura para los hoteleros y para los hosteleros, porque efectivamente quizás en algunos casos haya supuesto a lo mejor un 20% de sus expectativas, un 25%. Claro, Juan Carlos, es que fíjate, yo leía que en la zona de Grazalema, en la sierra, Cádiz, ha habido, incluso este fin de semana,
ha habido menos gente que un fin de semana normal. Normal, sí. Y Cazorla en Jaén también, claro. Que son destinos turísticos típicos del interior de estas fechas, además, ¿no? Esto también lo que destaca es otra cosa, es decir, que al final quizás el problema cara, digo, al turismo de este tipo de fecha, cara al turismo en España, no es tanto una cuestión de puentes o no puentes, como una cuestión de capacidad de consumo o no capacidad de consumo, porque los usuarios de este puente y por tanto los usuarios, clientes turísticos, no son personas del extranjero. Este puente es nacional, es decir que por tanto iba a ser dedicado realmente al consumo interno, a los españoles. Y claro, puede mucho más la crisis. O sea, la crisis se ha hecho evidente en este puente. Esto es lo que nos está diciendo. Eso es. Yo la he visto muy cercana. Fernando. Sí, ahora el turista potencial de un puente entre semanas es turismo nacional y aquí hay dos problemas y yo creo que no hay que darle muchas más vueltas. Hay un problema de falta de expectativas y hay un segundo problema de reducción drástica de la renta disponible del ciudadano español. A pesar de que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, en su día dijo que bueno, que era de izquierda, entre otras cosas, bajar los impuestos, la presión fiscal en España es absolutamente alarmante y eso tiene una repercusión negativa, lógicamente, en la renta disponible. Al no haber renta disponible, no hay capacidad de gasto y los lugares públicos se quedan sin gente. Así es. A mí no me sorprende, quiero decir, estos datos a mí no me han resultado sorprendentes porque creo que es una cosa que se veía venir. Más me sorprende incluso que profesionales de la hostelería que tengan previsiones incluso de aumentar plantilla en estos días, que era un histórico, pero en unas circunstancias distintas completamente. Ahora, a mí me sorprende precisamente eso. Cuenta, realmente, por ejemplo, era el único sector económico que iba tirando precisamente. Claro, realmente indicadores buenos y que además permitía una cierta generación de puestos de trabajo. Sí, pero a mí de todas maneras me parece que hay un factor que no estamos teniendo en cuenta y que creo que tiene una influencia bestial, y más en esta fecha, que más que el económico es el psicológico también. Es decir, en un país en el que hay 5 millones de parados, que se habla de que va a aumentar, que hay una incertidumbre absoluta, que hay, incluso con esperanza, hay miedo a gastar, irse de puente, el que puede, yo creo que no va. El que puede, el que no puede obviamente, pero el que puede, yo creo que este año se ha añadido a esa crisis económica la crisis psicológica. Yo creo que hay miedo a gastar. Y entonces eso creo que ha sido influyente. Sí, pero oye, la gente ha salido de su lugar de origen, quiero decir. Ha habido una operación salida, ¿eh? Sí, pero que lo comentamos aquí también. Y con un saldo lamentable de muertos. De muertos, claro. Pues, geográficamente, estos puentes son tan cortos, tan pequeños, se refieren a que son los andaluces mayoritariamente los que se mueven por el interior de Andalucía. En ese sentido, la oferta turística hotelera no se ha adaptado a las circunstancias del bajo nivel de vida ahora mismo de los andaluces. El andaluz ahora mismo tiene miedo a gastar, tiene una psicosis de ahorro y no de consumo, pero ya hemos visto la grave irresponsabilidad del gobierno regional cuando baja un 14% el presupuesto de la Consejería de Turismo, sobre todo a la hora de expandir el concepto de turismo, ¿no? El turismo desde los años 60 ha sido el motor, nos gusta o no nos gusta, el motor económico andaluz. Los grandes complejos turísticos de Andalucía son los que mueven casi el Producto Interior Bruto andaluz, pero ya os digo que hay una fractura importante entre los propios complejos hoteleros que no han sabido adaptar la oferta del turismo andaluz y el andaluz, que ahora mismo, y el otro día vimos los datos de la agencia tributaria, que 1,5 millones de andaluces ganaban el salario mínimo interprofesional, que son 600 euros, pues eso hace que la gente no tenga renta disponible, como bien explica el compañero, para poder consumir. El no poder consumir, pues se queda en su casa. Es muy oportuno lo que estaba comentando Antonio, porque efectivamente estos datos de los que estamos hablando se refiere a la hostelería andaluza. Andaluza. Y además, estos datos, cuando vayamos viendo también después en un futuro próximo los niveles de consumo con fechas de Navidad, iremos viendo realmente el reflejo de la crisis, es decir, la profundidad que tiene realmente en las personas y en la sociedad la crisis. Porque además ahora mismo seguro que ha habido también un factor, digamos, de eficacia por parte del consumo de los ciudadanos. Es decir, tenemos un puente ahora o unos puentes ahora, pero tenemos también unas Navidades enfrente, es decir, a semana y media prácticamente de distancia. No creo que en este momento las economías domésticas,
perjudicadas en sus rentas, como muy bien señalaba Fernando, porque efectivamente los impuestos lo único que han hecho ha sido ir subiendo, ir creciendo, mientras que además las rentas familiares han ido disminuyendo, porque hay muchas familias con muchos individuos en paro, ¿no? Y además, por otro lado, las expectativas, al menos en Andalucía, son todavía de esperar a la puerta de ver pasar el recorrido, sí, porque todavía no hay ni siquiera convocatoria de elecciones. Pues efectivamente no son grandes momentos para el gasto. Mucha gente no preveía gastos, sino que se endeudaba. Iba al banco y pedía un préstamo para las vacaciones. Sí. El banco ya no te da un préstamo para nada, ni para comprarte unos zapatos. En ese sentido, también el cortar el consumo por parte de los préstamos bancarios está haciendo una restricción de la economía, que hay menos consumo, más paro. Es una regla de tres muy simple. Yo creo que ha habido, vamos a ver, las previsiones más o menos se han cumplido. Había una previsión aproximadamente de un 9% de movimiento ciudadano a nivel del Estado. Pero en el caso andaluz tenemos que verlo de la siguiente manera, en mi opinión. Había dos opciones que eran Granada y Sevilla. Granada, por el hecho de la nieve, con turismo de todo el Estado, no turismo exclusivamente andaluz, por el hecho del esquí. Y en el caso de Sevilla, porque había un evento especial que era la Copa Davis, que por cierto la Junta ya sabemos cómo se ha comportado cuando realmente ha equilibrado hasta cierto punto, bueno, las cuentas en la ciudad de Sevilla, con lo cual es evidente que en ciertos momentos la única capacidad que existe para atraer al turista son reclamos puntuales como eventos como puede ser la Copa Davis o en el caso de Granada concretamente la nieve, pero lo demás ha bajado más de un 35% hasta un 50% en ocasiones de las expectativas o de lo que se realizó en el ejercicio pasado. Bueno, pero esto significa, Fernando, ¿es un indicador de que la crisis se está agudizando o sencillamente que estamos en un periodo prenavideño y eso también marca la pauta? La crisis yo lo veo claro que no ha tocado fondo y el problema de la crisis es que conforme pasa el tiempo afecta, si cabe, mucho más a todo el mundo. Porque hay gente que echa mano ya de los ahorros, el que los tiene, el que no los tiene es que no tiene capacidad de consumo. Y esto, lógicamente, ¿a dónde afecta en primer lugar de forma interna? Pues, lógicamente, al turismo. El turismo se está salvando con lo que viene del exterior. Normalmente había la balanza comercial se ha salvado este año al menos ha modificado un poco los esquemas pasados, con las exportaciones y concretamente con el turismo, pero con el turismo que viene de fuera. Efectivamente hay un turismo del interior, un turismo netamente español, pero que en el caso andaluz, teniendo en cuenta el diferencial de renta con un 25% de diferencial con el resto del Estado, significa que la renta disponible del andaluz está por los suelos. Significa que bastante hace uno en llegar a fin de mes como para pensar de salir por ahí a darse una vuelta. A darse una vuelta, ¿no? Sí, porque ya no solamente son los hoteles, sino que tú vas a bares, a restaurantes, que todo el ciclo de lo que es el global, el centro turístico, sufre el impacto de esa cadena, claro. Es una cadena enorme. Yo creo que, Fernando, lo que han hecho es irse a dar una vuelta, se han dado una vuelta, porque no han entrado en ningún sitio. Porque yo como hostelero lo digo, que ha estado flojo. Y mira que en Sevilla más o menos hemos escapado regular por el tema de la los dos sitios que ha citado Fernando, tiene razón. O sea, Granada por el tema concreto de Sierra Nevada, aunque creo que no ha habido mucha nieve, ¿no? Pero bueno, creo que el 70%. Creo que ha escapado el 70%. Sevilla sin duda la Copa Davis, que ha sido algo excepcional. Y otra zona que la también Junta no creyó en eso. Fíjate tú. Y otro sitio que también está saliendo bastante razonablemente es Málaga Capital, que se está convirtiendo en un destino cultural importante, en un destino de referencia cultural importante, y eso también le da una gran estabilidad. También hay un problema estructural de el propio diseño de la estructura turística que en los últimos años ha hecho la Junta, donde primaban más los campos de golf y los complejos de alto standing. Y ha oído siempre de lo que se llamaba el turismo de alpargata, que siempre he oído la Junta de aquella famoso turismo de alpargata, y sí ha apostado y apuesta y sigue apostando claramente por un turismo de lujo, un turismo de campos de golf, de hoteles de alto standing, con un nivel adquisitivo que el andaluz ni sueña poder tener para poder estar en estos complejos. Creo que en Fitur este año vamos a ver un cambio de política y seguramente va a haber una apuesta más por traer otro turismo que no sea el nacional para estos puentes, precisamente porque aquí estamos viendo la situación, como está económica. Creo que la apuesta puede ser tirar de otros mercados menos habituales, ¿no?
Claro, habrá que remover esto. Habrá que hacer. Estamos a un ratito de la publicidad. ¿Tocamos el siguiente tema o nos vamos a publicidad? Lo tocamos, ¿no? Sí, tocamos el siguiente tema. Venga. En Córdoba, este sábado, empleados de la Junta se estaban manifestando y decían cosas muy interesantes que nosotros no tenemos que reproducir aquí exactamente, pero sí comentar. Almudena. Los funcionarios andaluces han vuelto a echarse a la calle y lo han hecho en contra del sistema de reordenación del sector público andaluz y más conocida como la ley del enchufismo. Lo han hecho en Córdoba para explicarles a los ciudadanos en qué consiste este decreto ley de reordenación. Cabe recordar que los tribunales ya han anulado más de 6.000 cargos a dedo que pretendían incorporarse a la Junta de Andalucía. Los empleados de la Junta de Andalucía siguen con su lucha contra la reordenación del sector público andaluz y lo han vuelto a hacer con una manifestación convocada el pasado sábado en la capital cordobesa. Una caravana con el objetivo de informar a la ciudadanía que siguen reivindicando la igualdad en el acceso a la función pública. La ilegalidad engancha, la corrupción mata lo público, legalidad y transparencia en la administración son algunos de los lemas que se han podido leer en las pancartas que portaban los vehículos que han participado en este acto reivindicativo. El presidente de la plataforma de empleados públicos de la Junta de Andalucía matizaba que esta situación no la han creado ni los laborales ni los empleados públicos, sino el gobierno andaluz con la aprobación de una ley que pretende colocar a cerca de 30.000 trabajadores por la puerta de atrás. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ya ha paralizado la integración de enchufados en 5 de sus 6 agencias, en concreto en la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua, en la de Obra Pública, Servicios Sociales y Dependencia, en la Agencia Andaluza del Conocimiento, en la de las Instituciones Culturales y la del Servicio Andaluz de Empleo. En total, los tribunales han anulado de forma cautelar la integración de más de 6.000 laborales en las nuevas agencias públicas creadas por la Junta bajo el amparo de la Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz. Don Antonio Barreda. Mira, esto para que lo entienda la Andalucía es muy sencillo y muy fácil de explicar y vamos, es que hasta los propios tribunales le están diciendo a la Junta que el camino no es ese. La ley 6/85 de la función pública de la Junta te dice que las fórmulas de acceso a la Administración General de la Junta de Andalucía son 3. Concurso, oposición y oposición. Basado en estos 3 principios, que es el principio constitucional de igualdad, mérito y capacidad, se produce una integración de un personal basado en una ley. Primero hicieron dos decretos leyes, después hicieron una ley que es la ley 1/2010, en la que establece un protocolo de integración y en las órdenes de integración dicen que este personal cuando se integra a las agencias como laboral de agencia será de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público. El Estatuto Básico del Empleado Público te dice que los únicos que son personal de la administración son funcionarios interinos laborales y personal y los funcionarios eventuales. O sea que la propia ley de la función pública andaluza, el propio estatuto de los empleados públicos, dice quiénes son empleados públicos y quiénes no. O sea, lo que no puede hacer el gobierno de Andalucía es aprovechar unas órdenes de integración de un personal para dotarlos de unos derechos que no tienen. Primero, laborales de la agencia y segundo, que le es de aplicación el Estatuto Básico del Empleado Público. Eso es lo que los jueces están diciendo, que ese no es el camino, que estos no son señores que pertenezcan a la función pública porque no han entrado por los principios de igualdad, mérito y capacidad y no han entrado por una oferta pública de empleo regulada por un concurso de oposición o una oposición. ¿Se lo dice un solo juez o se lo dice varios? Lo dice el Tribunal Superior de Justicia en reiteradas sentencias. Que a los laborales y a los funcionarios de la Administración General de la Junta los pueden tener las agencias, pero que este personal externo de sociedades anónimas, de fundaciones, no puede, porque no es de la misma naturaleza jurídica que Llevan ya un año manifestándose. ¿Conseguirán algo? Hombre, como está la justicia, después de la dilatación en los años, nos podemos encontrar con sorpresas del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que a mí me podrían dejar las carnes abiertas. Yo he visto sentencias del Tribunal Constitucional donde validaban oposiciones restringidas de la Junta de Andalucía por una sola vez. O sea que yo no sé hasta qué punto, hasta qué extremo los tribunales de justicia, que esto es un proceso largo que van a durar bastantes años, darán la razón o no a la Junta. En principio ya los tribunales superiores de justicia le están indicando cuál es el camino. Sí, pero a mí, además de todo esto, lo que más me sorprende es la prácticamente nula capacidad política o nulo sentido político que está demostrando en este caso los responsables de la Junta de Andalucía, entendiendo por capacidad política o competencia política en el buen sentido de la palabra, es decir, o sea, de administración de los recursos públicos y de responsabilidad política también en el sentido de tener la habilidad, si me lo permitís, de que ante una decisión equivocada en un momento dado
se pueda corregir precisamente pues por la intermediación de otro tipo de agentes sociales o de las directrices del Tribunal Superior de Justicia o los autos que ha habido también de otros tribunales, y entonces asumir un error, corregirlo y corregir el rumbo que se esté llevando. No, en este caso además el empecinamiento es terrible, con lo cual lo que están haciendo es cada vez enrocarse más, cada vez enquistar más la situación, a pesar de que efectivamente estamos asistiendo semanalmente desde hace un año a una manifestación constante de los funcionarios en cada una de las capitales de provincia de Andalucía, y además estamos asistiendo esperpénticamente a sentencia tras sentencia contra las directrices de la Junta de Andalucía, que desde luego se metió en un jardín con esta famosa ley de reordenación del sector público, que ya periodísticamente se ha calificado de ley del desorden público, porque es lo que está haciendo. El impacto que más lo va a sufrir es el ciudadano. Sí. El ciudadano es el último perjudicado de esta ley, porque la garantía que te ofrece un funcionario público no te la ofrece un tío de una sociedad anónima empresarial. O sea, la garantía que a mí me ofrece un funcionario a mí no me la da ningún tío de una fundación, ni ningún tío de una... Pues ahí está el dato. Además, con los controles propios de la propia administración, de las intervenciones delegadas, de las intervenciones generales, que aquí brillaran por su ausencia. Bueno, pues esta ley de la Junta pretende colocar a cerca de 30.000 trabajadores por la puerta de atrás. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave, exactamente. Yo creo que ese es el lenguaje más doméstico que podemos emplear. Aquí se trata de colocar, y dicen por la puerta de atrás, dicen 30.000, en otros casos he leído hasta 50.000. ¿Por qué? Porque hemos hablado muchas veces. Hay que fidelizar el voto, hay que tener a arroparse en los cargos con tu gente, y ahora mismo pues necesitan hacerlo de la manera que sea. Pues nosotros ahora mismo lo que os vamos a pedir es que no os mováis, porque hacemos la primera pausa publicitaria. Regresamos inmediatamente aquí en Andalucía de Bajestad.